Los rumores en la mansión comenzaron a correr al día siguiente. La doncella Matilde, que se encargaba de limpiar la biblioteca, juró haber escuchado el rechinar de la puerta trasera a las 3 de la madrugada. No era la primera vez que oía ruidos extraños a esa hora, pero esta vez se armó de valor y miró por la rendija de la escalera. Vio una sombra alta y esbelta cruzando el vestíbulo. La figura se detuvo un momento, como si supiera que alguien lo observaba, y luego desapareció en dirección a los pasillos privados de la marquesa. A la mañana siguiente, Matilde no dijo nada, pero notó que las cortinas del salón estaban torcidas y que en el suelo había una mancha de lodo fresco. ¿Quién era el visitante que había entrado en la mansión esa noche? Parte 3. La carta perdida. Mientras barría el jardín trasero, el viejo jardinero Lorenzo encontró un trozo de papel semienterrado en la tierra húmeda. No era cualquier papel, tenía un sello de lacre rojo, aunque la mitad estaba rota. Apenas pudo leer algunas palabras: si descubren la verdad, estaremos perdidos. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Lorenzo, aunque analfabeto, entendió que aquello no era un simple papel descartado. Lo llevó con manos temblorosas a la cocinera, quien supo de inmediato que debía entregárselo a don Ezequiel, el mayordomo. Sin embargo, cuando Ezequiel vio la carta, su rostro palideció y, sin decir una palabra, la guardó en su bolsillo. Parte 4. El mayordomo habla. Ezequiel había servido a la familia Monteluz por más de 40 años. Conocía cada secreto, cada desliz y cada tragedia de la casa, pero nunca había mostrado interés en los rumores. Sin embargo, esa mañana, después de recibir la carta rota, pidió hablar con la marquesa en privado. Nadie sabe exactamente lo que conversaron, pero quienes pasaban cerca de la biblioteca pudieron oír un murmullo tenso y, poco después, el sonido de un vaso rompiéndose contra el suelo. Cuando Ezequiel salió de la habitación, su expresión era sombría. Antes de retirarse, murmuró a una de las doncellas: si supieras lo que sé, también temblarías. Parte 5. La desaparición de Sofía. Esa misma noche, la joven Sofía, sobrina de la marquesa, no bajó a la cena. Al principio, nadie se alarmó, pensando que quizás se había quedado dormida después de una tarde de lectura en su habitación. Sin embargo, cuando Matilde subió a llamarla, encontró la puerta entreabierta y la vela de su escritorio aún encendida, con la cera chorreando sobre la mesa. La cama estaba intacta, su ventana abierta y el vestido que había usado esa mañana seguía doblado sobre el sillón. Sofía no estaba en la habitación ni en ninguna parte de la mansión. Al revisar su tocador, se dieron cuenta de que su collar de perlas, un regalo de su madre fallecida, no estaba, lo que indicaba que había salido por su propia voluntad, o que alguien la había sacado a la fuerza. Parte 6. Un testigo inesperado. La mansión entera estaba en caos por la desaparición de Sofía. Las doncellas susurraban en los pasillos, los sirvientes revisaban cada rincón y la marquesa, visiblemente perturbada, permanecía encerrada en su estudio. Fue entonces cuando Lucinda, la cocinera, recordó algo inquietante. Durante la madrugada, mientras removía las brasas de la chimenea para calentar agua, escuchó pasos en la escalera de mármol. Pensó que tal vez era Ezequiel haciendo una ronda nocturna, pero los pasos eran demasiado ligeros, casi furtivos. Cuando se asomó desde la cocina, vio una figura envuelta en una capa oscura descendiendo con cautela. Lo más extraño era que la persona se detuvo por un momento, como asegurándose de que nadie la viera, antes de salir por la puerta trasera. Lucinda no dijo nada en ese momento, pero ahora, con Sofía desaparecida, su testimonio cobraba una importancia aterradora. Parte 7. El retrato escondido. Mientras los sirvientes revisaban cada rincón de la casa en busca de pistas, Ezequiel, el mayordomo, tomó una decisión inesperada. Se dirigió a la biblioteca y, tras asegurarse de que nadie lo veía, movió con firmeza el gran retrato de la familia Monteluz que colgaba sobre la chimenea. Detrás del cuadro, escondida en un compartimento secreto, había una fotografía antigua. En ella, la joven Eugenia Monteluz, mucho antes de ser marquesa, aparecía abrazada a un hombre desconocido. Él no vestía como un aristócrata, sino más bien como un viajero, con un abrigo grueso y una mirada intensa. Ezequiel suspiró pesadamente al ver la imagen. La sostuvo unos segundos y luego, con gran cuidado, la volvió a guardar en su escondite.
Nadie debía ver esa foto, aún. Parte 8. Un rumor entre las sirvientas. El ambiente en la mansión estaba tenso. Se rumoraba que la desaparición de Sofía no había sido un simple accidente. Entre susurros en la cocina y en los pasillos de servicio, las doncellas hablaban de una carta llegada de París días antes de que Sofía se esfumara. Matilde, que había sido la encargada de llevar la correspondencia a la marquesa, recordaba que la reacción de doña Eugenia al recibir el sobre fue inusual, sus manos temblaron ligeramente, sus labios se fruncieron y, sin decir una palabra, subió a su habitación y no salió en toda la tarde. Desde entonces, la marquesa había estado más callada, más reservada, como si algo la atormentara. ¿Podría esa carta tener relación con la desaparición de su sobrina? Parte 9. La verdad sobre el hombre encapuchado. Mientras tanto, el cochero de la familia, don Jerónimo, decidió contar lo que había visto la noche anterior. Había salido al establo para asegurarse de que los caballos estuvieran bien cuando vio a una figura encapuchada saltar la barda trasera de la mansión. Lo que más le llamó la atención fue que, al apoyar la mano izquierda sobre la pared de piedra, el hombre dejó al descubierto una cicatriz en forma de media luna en la muñeca. Jerónimo no dijo nada en ese momento, pero ahora estaba seguro de que aquel hombre había entrado a la mansión con un propósito. ¿Sería el mismo que se había reunido con la marquesa en la cabaña del bosque? ¿Y si estaba relacionado con la desaparición de Sofía? Parte 10. Un mensaje en el espejo. A la mañana siguiente, cuando la doncella Matilde entró a la habitación de la marquesa para arreglarla, se encontró con una escena escalofriante. El gran espejo de cuerpo entero que adornaba la pared estaba empañado, como si alguien hubiera exhalado sobre él, y en su superficie se leía una frase escrita con un dedo: no puedes huir del pasado. Matilde soltó un grito que hizo eco en toda la mansión, atrayendo a los sirvientes y a la propia marquesa, quien al ver el mensaje palideció visiblemente. Sin decir una palabra, se giró y salió de la habitación con pasos apresurados. Algo en aquellas palabras la había conmocionado profundamente. Parte 11. Un anillo revelador. Mientras la marquesa trataba de recuperar la compostura, un nuevo hallazgo agitó aún más los ánimos. En los jardines, cerca del viejo roble donde Sofía solía leer, un jardinero encontró un anillo de oro semienterrado en la tierra. No era una joya común, tenía un grabado peculiar en su interior, un escudo con 2 espadas cruzadas y la inscripción en latín Fidelis usque ad mortem, fiel hasta la muerte. Intrigados, llevaron la joya al joyero del pueblo, quien, tras observarla con detenimiento, reveló que pertenecía a una antigua familia noble que había desaparecido misteriosamente décadas atrás. Lo más sorprendente fue lo que agregó al final: este anillo, lo vi hace muchos años en la mano de un hombre que todos creían muerto. El misterio se complica, y aún faltan muchas verdades por salir a la luz. ¿Quién es realmente el hombre de la foto? ¿Qué dice la carta de París? ¿Y Sofía, está en peligro o huyó por su cuenta? Parte 12. La carta de Sofía. Ezequiel, el mayordomo, había revisado la habitación de Sofía con la esperanza de encontrar alguna pista. En un principio, todo parecía en orden, el tocador seguía con sus perfumes alineados, los libros en la repisa estaban intactos y su cama no había sido usada. Pero cuando retiró un cojín del sillón junto a la ventana, encontró una carta doblada con prisa. Su corazón se aceleró. Desplegó la hoja y comenzó a leer. Sé que no entenderán mi decisión, pero no puedo quedarme aquí. La verdad que he descubierto cambiará todo y no quiero ser parte de esta mentira. Él ha venido por mí, como siempre prometió. No me busquen. Ezequiel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La letra era de Sofía, pero había algo extraño en sus palabras, como si estuviera escribiendo bajo presión. ¿Quién era él? ¿Qué verdad había descubierto? Parte 13. Un baúl sellado en el sótano de la mansión, oculto entre viejos muebles cubiertos por sábanas polvorientas, estaba un baúl que había permanecido cerrado durante años. Nadie se había atrevido a moverlo, pues pertenecía a la madre de la marquesa y había sido sellado tras su muerte. Sin embargo, esa noche, una ráfaga de viento estremeció la casa, y cuando Ezequiel bajó con una linterna, vio que el candado oxidado del baúl estaba forzado.
Al abrirlo con manos temblorosas, encontró varias cartas, documentos viejos y, en el fondo, un diario de cuero con el nombre de Eugenia Monteluz grabado en la portada. Lo abrió con cautela y leyó las primeras líneas. Hoy, por fin, sé la verdad. No puedo confesarlo, pues sería el fin de nuestra familia. Si algún día alguien lee esto, solo quiero que sepa que lo hice todo por amor. Aunque el precio haya sido demasiado alto. Ezequiel tragó saliva. ¿A qué verdad se refería la marquesa? ¿Y por qué sonaba tan desesperada? Parte 14. El diario de la marquesa. A medida que pasaba las páginas, los secretos enterrados de la familia Monteluz salían a la luz. En su juventud, la marquesa Eugenia había estado comprometida con el barón Alfonso de la Vega, un matrimonio arreglado que aseguraría la fortuna y estabilidad de ambas familias. Sin embargo, en uno de sus viajes a París, conoció a un hombre misterioso, un extranjero de pasado incierto pero de mirada irresistible. Su nombre era Gabriel Leclerc, un hombre de orígenes dudosos, pero con un encanto imposible de ignorar. Eugenia y Gabriel vivieron un romance prohibido, oculto en cartas, encuentros furtivos y promesas de una vida lejos de los títulos nobiliarios. Pero cuando la familia Monteluz descubrió la relación, la obligaron a separarse de él y casarse con el varón. Lo que nadie supo fue que, antes de marcharse, Eugenia descubrió que estaba embarazada, de Gabriel. Ezequiel cerró el diario con las manos temblorosas. Si Sofía no era realmente la sobrina de la marquesa, sino su hija, eso lo cambiaba todo. Parte 15. El regreso de un fantasma del pasado. Mientras tanto, en el pueblo, una figura misteriosa caminaba por las calles empedradas, preguntando por Villa Esmeralda. Era un hombre alto, de cabello oscuro con vetas plateadas y una cicatriz en la mano izquierda. Su acento extranjero delataba que no era de allí, pero lo que más llamaba la atención era el anillo que llevaba en el dedo, un escudo con dos espadas cruzadas y la inscripción Fidelis usque ad mortem. El tabernero, al verlo, palideció. Era el mismo hombre que todos creían muerto hacía más de 20 años. Parte 16. La confesión de don Ezequiel. Ezequiel no podía seguir guardando el secreto. Decidió enfrentar a la marquesa y, con el diario en sus manos, le exigió la verdad. Dígame, mi señora, ¿por qué nos hizo creer que Sofía era su sobrina? La marquesa, al ver el diario en sus manos, cerró los ojos con resignación. Porque tenía que protegerla, Ezequiel, susurró con voz quebrada. Si Alfonso hubiera sabido la verdad, la habría destruido.